Estas apogeninas, a veces, en lugar de unirse a los azúcares, se unen también a los ácidos glucurónicos, ¿ok? Entonces, las saponinas que son heterócidos, porque están formados por azúcares o ácidos urónicos. Dependiendo qué tipo de sapogenina tenemos, tendremos saponinas, ya sea esteroidales o triterpenoides pentacíclicas. Son dos grupos. Ahora, la estructura básica de una saponina esteroidal es que va a tener el ciclopentano perhidrofenantreno como estructura básica, ¿no es cierto? Al tener una estructura esteroidal, como es esta que estamos viendo aquí al medio, entonces normalmente la genina se va a utilizar en la industria farmacéutica para la síntesis de hormonas sexuales, corticoides, etc. En el caso de las saponinas triterpenoides pentaciclic, es la sapogenina por si acaso la estructura, se caracterizan porque tienen 1, 2, 3, 4, 5 anillos. Todos tienen un grupo carboxilo, por eso se los llama ácidos triterpénicos. Todos tienen un oxidrilo en el carbón 3. Ahora, en este oxidrilo en el carbón 3 se pueden unir azúcares, ¿sí? O, como el caso de la ederina, o pueden unirse ácidos glucurónicos, como algunas saponinas presentes en la quinoa o presentes en el regaliz. Y entonces, por eso es que tampoco en la pregunta que hice del examen, en el examen de prácticas, ¿por qué la prueba de Molich? No me han podido explicar. Hemos indicado que la prueba de Molich solo identifica azúcares, no identifica si hay más o menos saponina, ¿no? ¿Y por qué ha dado, siendo que tiene más saponina la quinoa? ¿Por qué ha dado el anillo tenue? Simplemente porque seguramente en lugar de azúcares como glucosa, rhamnosa, había ácidos glucurónicos. Y los ácidos glucurónicos no dan positiva a la prueba de Molich, ¿no? Eso era. Bueno, volviendo, entonces tenemos estos dos grupos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tipo de azúcares tenemos que se van a unir a las saponinas? Glucosa, arabinosa, rhamnosa, galactosa. En el caso de las saponinas triterpenoides pentacíclicas, ¿sí? En el caso de las saponinas triterpenoides pentacíclicas, entonces tenemos también la presencia de los ácidos glucurónicos. Ahora, en todos los casos, ya sea el azúcar o el ácido glucurónico, se va a unir al oxidrilo del carbón 3, al oxidrilo del carbón 3, ¿ok? Bien, ahora, en cuanto a la biosíntesis hemos indicado saponinas esteroidales y saponinas triterpenoides. La biosíntesis de las saponinas esteroidales: acetato, mevalonato escualeno, colesterol y saponina esteroidal. Precursor primario, acetilcoenzima A. Precursor inmediato, colesterol, ¿sí? Bien, ahora, en cuanto a sus propiedades químicas, cuando están como saponinas, ¿sí? Es decir, unidas a los azúcares, como heterócidos, solubles en agua, solubles en etanol. Como geninas, como son moléculas orgánicas, solubles en solventes orgánicos como cloroformo, benceno, etc. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando uno quiere estudiar solo la genina, debemos hidrolizar, es decir, con un ácido, romper el enlace entre el azúcar y la genina. En cuanto a sus propiedades biológicas y farmacológicas, tenemos propiedades antibacterianas, antifúngicas, propiedades hemolíticas. Hay una pequeña toxicidad cuando se utiliza en exceso, una actividad similar a los corticoides. Algunos compuestos pueden tener propiedades antiinflamatorias como la glicirricina, como el regaliz, también como la zarzaparrilla. Propiedades expectorantes como la ederina, que se encuentra en la hoja de hiedra, antihemorroidales, cicatrizantes, etc. Y las saponinas esteroidales, como se había indicado, se van a utilizar en la industria farmacéutica. Dentro de las drogas con saponinas esteroidales tenemos 3: las especies de dioscoreas, ¿ya? Luego tenemos la raíz de zarzaparrilla y el ginseng. 3, ya no se olviden, por favor, esas 3 drogas. Como componentes, el ñame o especie de dioscoreas es un tubérculo que tiene diosgenina y botogenina. El principal uso es que se va a utilizar para la industria farmacéutica, para la síntesis de hormonas, corticoides y otros productos.
hablamos, este método de extracción de la diosgenina la puedo aplicar, quiero eso que entiendan, a cualquier saponina esteroidal. Entonces, primero se hace una hidrólisis con ácido clorhídrico, después se filtra, se neutraliza, se lava, se deseca. Como ya hemos hidrolizado, al hidrolizar hemos liberado, ¿sí? Hemos liberado los azúcares, ¿verdad? Entonces ahora esta molécula es soluble en un solvente, apolar. Podemos extraer con un cloroformo, diclorometano, etc. ¿Ya? De esa manera voy a obtener solamente la sapogenina. Otra propiedad que me olvidaba comentarles. Las saponinas son moléculas solubles en agua y en soluciones acuosas van a formar espuma. Las geninas, es decir, cuando nosotros ya hemos liberado el azúcar, esa molécula, la genina, sin el azúcar, por supuesto, ya no produce espuma. ¿Ya? Es una propiedad físico-química que me permite diferenciar entre una saponina y una sapogenina. Bueno, la zarzaparrilla también es importante. La parte de la droga son, ¿sí? ¿Se acuerdan que han llevado algunos cortezas? No, tienen que ser las raíces. Son las raíces que son largas, son tortuosas, tienen anillos, el color interno es de un color naranja, el color externo es de color café, tiene un sabor ligeramente dulce, tiene azúcares por la presencia de las saponinas, ¿verdad? Bueno, sus principales componentes, no se olviden anotar, es milagenina y zarzapogenina, ¿ya? Los usos antibacterianos, se utilizaba antiguamente incluso para la sífilis, por su propiedad antiinflamatoria se utiliza para el reumatismo, se utiliza también para el acné, puesto que es una que va a ayudar en cuanto a lo que denominan normalmente la purificación de la sangre, ya se va a disminuir un poco las grasas en la sangre. Y por supuesto, se va a utilizar para la síntesis de colesterol, para la síntesis de corticoides, hormonas, etc. Y finalmente tenemos el ginseng en el grupo de las drogas con saponinas esteroidales. Este es muy importante, es una planta originaria de China, Corea, la parte utilizada es la raíz. Vamos a ver entonces, normalmente la raíz se recolecta cuando la planta tiene de 3 a 6 años de edad. A esta edad tiene muy buena concentración de los ginsenócidos. Estos ginsenócidos le van a dar propiedades prácticamente para todo el cuerpo, ¿no? Aquí tenemos ejemplo de algunos ginsenócidos, panaxiol, criptogenina, panaxtriol. Tiene todos, fíjense que tiene el anillo esteroidal, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿para qué se utiliza? Tiene un efecto anabolizante. Al ser un esteroide, tiene un efecto anabolizante. Normalmente se lo combina con vitaminas, para que pueda dar mayor energía a la gente, ¿no? Mayor energía, mayor vitalidad. Claro que cuando se utiliza en muy alta concentración y por un tiempo prolongado, puede producir efectos similares a los corticoides, ¿ya? Se utiliza para el tratamiento de anemias, diabetes, gastritis, en realidad, como les decía, es una molécula energizante para el cuerpo. Estas serían las 3 drogas representativas de las saponinas esteroidales. Repito, hemos dicho ginseng, zarzaparrilla, y la primera era la especie de dioscoreas. Entrando al segundo grupo, que serían las saponinas triterpenoides pentacíclicas, vamos a indicar que son raros en las monocotiledóneas, más bien raros en las monocotiledóneas, abundan en las dicotiledóneas, Caryophyllaceae, Sapindaceae, Quenopodiaceae, etc. ¿Ya? Bueno, este grupo, ya se había indicado, se caracteriza porque tiene un grupo carboxilo, por eso se los conoce como ácidos triterpénicos. Lleva un oxidrilo en el carbón 3, en el cual se van a unir azúcares en otros casos y en otros también, en algunos casos azúcares y en otros a los ácidos glucurónicos. En cuanto a su biosíntesis, es igual, a partir del acetato, vía mevalonato, acetato, mevalonato, escualeno y
betamirina, o sea, no va al colesterol, ¿me entiende? Escualeno, betamirina. Entonces, el precursor inmediato, en el caso de las saponinas esteroidales, es el colesterol. En el caso de las saponinas triterpenoides, es la betamirina. Importante. Ahí tenemos la estructura de la betamirina, que tiene 5 anillos, ¿verdad? Bueno, las drogas que tienen saponinas triterpenoides, la corteza de quillay, vamos a ver, luego tenemos el regaliz y finalmente tenemos a la hiedra. La corteza de quillay, entonces es la corteza interna de Quillaja saponaria, es de un árbol que es originario de Bolivia, Chile y Ecuador, ¿ya? Bueno, tiene una alta concentración de saponinas, 10% de saponinas, sus principales componentes son el ácido quiláico y la gipsogenina, y de acuerdo a la farmacopea británica, se establece que la materia extractiva coalcohol al 45% debe ser de 22%. Es decir, si nosotros hacemos una extracción con etanol al 45%, debemos tener un rendimiento de un 22% de extracto, ¿ya? Porque tiene una alta concentración de saponinas. Claro, tiene otros componentes, por eso nos va a dar una alta concentración de extracto. Aquí tenemos entonces gipsogenina y ácido quiláico, que serían los dos componentes, ¿no? Miren, que significa que en R', si sería gipsogenina, un aldehído, y en R2 un hidrógeno. Y ácido quiláico, igualmente, R1 es igual, solo varía en R2, aquí, que tendríamos un oxidril. Estos serían los componentes presentes. Ahora, ¿qué usos tienen estas saponinas? Más que todo se los utiliza como emulgentes, porque van a producir espuma, ¿no? Se utiliza para productos de limpieza. Antes la gente comenta que limpiaban hasta los ternos, que las señoras en el campo se lavaban con la corteza de quila y hacían hervir, y con eso se lavaban el cabello, porque produce bastante espuma, etcétera, ¿no? Se utiliza como emulgente en breas, en aceites, para lociones de limpieza, champús con corteza de quilay, etcétera. La siguiente droga es el regaliz, que es de origen español, ¿no? El nombre científico de la planta es Glycyrrhiza glabra, las raíces y rizomas la droga, sus componentes es la glicirricina, ¿no? La glicirricina es muy dulce, se utilizan los extractos firmes que se utilizan, en realidad tienen un sabor dulce natural. Entonces dice que es más, 50 veces más dulce que el azúcar. Entonces lo combinan con dulce de coco, es delicioso, tiene un gran sabor, ¿no? Bueno, su aglicona es el ácido glicerético, que es este. ¿Ya? Este ácido glicerético va a tener una actividad, va a tener entonces una actividad antiinflamatoria especialmente, ¿ya? También tiene propiedades antitusivas. Ahí tenemos el extracto de regaliz, miren, ahí está, este es un extracto firme, ¿no? Un extracto firme, que de regaliz, como les decía, es muy dulce, es una leguminosa, por supuesto, y bastante dulce, y este regaliz lo exportan también a varios países, especialmente para aromatizar el tabaco, ¿ya? Pero también en el campo de la confitería, especialmente en Europa. Entonces, en farmacia como aromatizante, expectorante suave, como les había indicado, para artritis reumatoidea, como antiinflamatorio, y tiene un flavonoide, que les he dado en su cuestionario, que tiene acción espasmolítica y gastroprotectora. ¿Ya? También les había indicado que se utiliza en la elaboración del tabaco y en la confitería. Es muy importante. Bueno, finalmente la hiedra. La hiedra, que tiene el nombre común de Dera alix, de Dera helix, de la familia Araliaceae, es prácticamente una planta cosmopolita, que la vamos a encontrar en diferentes partes del mundo, la parte utilizada las hojas. Esta es la estructura, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, no está unida al ácido glucurónico, está unido a la rabinosa y a la rhamnosa. Este Dera helix tiene muy buenas propiedades expectorantes y antitusivas, ¿no? Se utiliza un extracto fluido, un extracto firme o un extracto blando. Entonces, expectorante y antitusivo.
Sería entonces, repito, las 3 drogas con saponina. Hay más, por supuesto, chicos. Solamente que estamos poniendo como ejemplo algunas. Todas son oficinales. Dentro de las drogas con saponinas, triterpenoides, pentacíclicas, tenemos a la hoja de hiedra, a la raíz de regaliz y tenemos también a la corteza de quillay, las 3, ¿no? Como representantes de este grupo. Bueno, vamos a hablar de la prueba del índice de espuma. Recuerden, por favor, cuál es la definición del índice de espuma. Dice, es la dilución necesaria para que 1 gramo de droga produzca una espuma de 1 centímetro de alto. Es decir, ¿en cuánto voy a disolver 1 gramo de droga para que yo tenga una espuma de 1 centímetro de alto? Eso es lo que dice el índice de espuma, ¿no? Entonces ahí tenemos. Para esto se prepara una solución madre. La solución madre yo puedo preparar con 1 gramo, con 2 gramos, depende, ¿no? Con diferente cantidad de droga, pero debo disolverla en 100 mililitros, 1.9, 1, 1,5, 2, para 100 mililitros de solución. Esa es mi solución madre. Con esta solución madre voy a preparar una batería de tubos, ¿no? Voy a preparar una batería de tubos. Y miren, como hemos visto, hemos hecho en práctica, seguramente también van a hacer el otro grupo, ponemos al primer tubo 0,25 de la solución madre, 9,75 de agua, al segundo 0,5 de la solución madre, 9 de agua, etcétera, ¿no? Vamos aumentando luego la cantidad de la solución madre y vamos disminuyendo la cantidad de agua para que siempre tengamos un volumen de 10 mililitros. Luego agitamos por 1 minuto, dejamos en reposo por otro minuto y debemos medir la altura de la espuma, ¿ya? Debemos medir la altura de la espuma. ¿Qué yo hago? Debo buscar el tubo que tenga 1 centímetro de alto, ¿ya? Aquí tengo un tubo que tenga 1 centímetro de alto. Y con este tubo voy a hacer mi cálculo. Si no tuviera 1 centímetro de alto, ¿qué hago? Voy a hacer un gráfico. Si de pronto el tubo 3 tiene 0,8 y el 4 1.2, no puedo decir que alguno de los dos tiene 1 centímetro. Voy a graficar y gráficamente voy a buscar seguramente el tubo que tenga 1 centímetro de alto y me va a dar un volumen X que seguramente va a estar entre 3 y 4, de pronto va a ser 3.5. Y con este volumen de solución madre que yo encuentro en el gráfico, voy a hacer recién mi cálculo, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos nosotros acá, entonces, un tubo que tiene 1 centímetro de alto. ¿Cuánto tiene solución madre? 4. Con esos datos hago mi cálculo, ¿no? El tubo 6 tiene 4 mililitros de solución madre y es el tubo que ha presentado 1 centímetro de alto. ¿Cómo he preparado mi dilución? 1 gramo. Puedo haber hecho con 1,5 también, con 2. Entonces, aquí estamos haciendo con 1 gramo para 100 mililitros de solución madre. En el tubo que teníamos 1 centímetro de alto, tenía 4 mililitros de solución madre. Lo primero que hago es buscar cuánto de droga hay en este tubo que ha presentado 1 centímetro de alto. Entonces yo digo, 1 gramo hay en 100, en 4 hay X. Y aquí me da como resultado 0,04 gramos de droga. Ya. Estos 0,04 gramos de droga que hay en este tubo, ¿en qué volumen lo he disuelto? En 10, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el índice de espuma? ¿En cuánto debo disolver 1 gramo de droga? ¿Ya? Esto siempre va a ser 1. Siempre para el segundo cálculo, siempre va a ser 1, por favor. ¿Ya? Mi solución madre puede ser 1,5, puede ser 2, etc. Pero aquí siempre va a ser para 1, porque me dice, ¿en cuánto voy a disolver 1 gramo de droga? Entonces, 1 gramo de droga disolveré en X. ¿Ya? Entonces, aquí nos da 1 por 10 dividido entre 0,4 me da 250, lo que significa que 1 gramo de droga lo debo disolver en 250
mililitros, ¿no? Lo debo disolver en 250 mililitros. Ahora, cuanto más tenga que disolver, quiere decir que hay mayor cantidad de saponina. Por lo tanto, a mayor índice de espuma, a mayor índice de espuma, mayor cantidad de saponinas. A mayor índice de espuma, mayor cantidad de saponinas. ¿Ok? No se olvide. Bueno, luego tenemos la prueba cuantitativa. Eso vamos a ver con mi otro ejercicio. Espérenme un segundo. Ya, mire, entonces vamos a repasar el ejercicio ya la prueba cuantitativa, ¿no? En caso de la prueba cuantitativa. ¿Cuál es el fundamento? Para esto siempre debo trabajar con un patrón de concentración conocido. ¿Cuál es el fundamento? Si ambos tubos presentan la misma cantidad, la misma altura de espuma, quiere decir que tienen la misma cantidad de saponina. Ese es el fundamento, ¿no? Si dos tubos, entonces, si yo sé que mi tubo patrón, el tubo que ha presentado 1 centímetro de alto, tiene una concentración de saponina, el otro tubo que también desconocido, que también ha presentado 1 centímetro de alto, quiere decir que también tiene la misma cantidad de saponina. ¿Entienden? Ese es el fundamento. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si en este tubo, supongamos que ha presentado 1 centímetro de alto, ¿no? Tenemos el patrón. Yo sé que tiene 0,03 gramos. Entonces, ¿qué pasa con el tubo prueba? Asumo que también hay 0,03 gramos. ¿Okay? Entonces, en base al patrón, yo puedo decir cuánto tiene la droga que estoy estudiando. Si tiene también la misma concentración. Si tiene la misma altura, quiere decir que está produciendo la misma, si tiene la misma altura de espuma, quiere decir que también tiene la misma concentración de saponina. Y aquí vamos a ver el ejercicio. Dice, en un ejercicio, calcular el porcentaje de saponinas para una droga, considerando que la solución madre de la droga patrón tenía una concentración de 3% de saponinas. La droga patrón, siempre voy a conocer la cantidad de saponinas. ¿Ya? Se prepara con 1 gramo de droga en 100 mililitros. Se prepara con 1 gramo de droga en 100 mililitros, el tubo patrón, y fue el tubo número 5, ¿no? Que presentó una altura de espuma de 1 centímetro de alto. Este dato de el volumen que hay en cada tubo, yo se los voy a dar en el examen. Ya yo se los voy a dar. Tubo 1, 0,25, tubo 2, 0,5, tubo 3, 1, tubo 4, 2, etc. Ese dato les voy a ir dando, ¿sí?
La solución madre de la droga problema se preparó con 2 gramos de droga en 100 mililitros de solución madre y fue el tubo 8, que presentó una altura de espuma de 1 centímetro de alto. Lo primero que hacemos es anotar nuestros datos. La solución madre patrón, como hemos preparado, de acuerdo al ejercicio, 1 gramo de droga en 100 mililitros. ¿Qué dato nos da de la droga patrón? Que tiene 3 gramos de saponina por 100 gramos de droga. Y es el tubo 5. El tubo 5 tiene 3 mililitros de solución madre. ¿De dónde viene? De la tabla. ¿Ya? Viene de la tabla. En el caso de la droga problema, la solución madre se ha preparado con 2 gramos de droga para 100 mililitros de solución madre. Y fue el tubo número 8, ¿no es cierto? El tubo 8, que ha presentado entonces que tiene 6 mililitros de solución madre. En este caso, esto es importante, ¿no? Entonces, el tubo que ha presentado 1 centímetro de alto es el que tiene 6 mililitros de solución madre, ¿ok? Tubo 8. Este dato, repito, que está en la tabla. ¿Bien? ¿Cuál es el porcentaje de saponinas en la droga problema? Es lo que nos pregunta. ¿Cómo resolvemos? Comenzamos con el patrón, porque es lo que conozco. Ahí tenemos entonces, en el caso de la droga patrón. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo hemos preparado la solución madre? 1 gramo de droga para 100 mililitros de solución madre. Y hemos indicado que el tubo que tenía 3 mililitros de solución madre es el que ha presentado 1 centímetro de alto. ¿Cuánto tiene? 0,03 gramos de droga. Muy bien, pero tengo un dato, me dice. La droga patrón tiene 3 gramos de saponinas por 100 gramos de droga. Entonces, yo ya sé, ese es su fundamento, 3 gramos de saponina en 100 gramos de droga. Yo quiero saber, en esta cantidad de droga que hay en el tubo patrón, ¿cuánto de saponina hay? ¿Verdad? Entonces, en 0,03 gramos de droga hay X gramos de saponina. Y eso nos dice que es 9 por 10 a la menos 4 gramos de saponinas. Ahora, en el problema, ya tengo este dato. Esta es la cantidad de saponinas que había habido en el tubo patrón que ha presentado 1 centímetro de espuma. Pero ¿qué hemos indicado? ¿No es cierto? Que esa misma cantidad de saponinas tendré también en el tubo problema que ha presentado 1 centímetro de alto. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos con el problema? 2 gramos de droga hay en 100 mililitros de solución madre. El tubo 8, que ha presentado 1 centímetro de espuma, tiene 6 mililitros de solución madre. Entonces, la pregunta es, en 6 mililitros de solución madre, ¿cuánto de droga hay? Ese tubo había tenido 0,12 gramos de droga. ¿Ya? Pero en este tubo, al presentar la misma altura de espuma, ¿qué significa? Que también tiene la misma cantidad de saponinas. Entonces, asumimos que estos 0,12 gramos de droga, problema, tiene 9 por 10 a la menos 4 gramos de saponina. Entonces, como a mí me preguntan, ¿cuál es el porcentaje de saponina en la droga problema? Decimos, en 100 gramos hay X. Por lo tanto, ¿cuánto nos da? Si nosotros multiplicamos 100 por 9 por 10 a menos 4 sobre 0,12, tenemos 0,75 gramos de saponina en 100 gramos de droga. ¿Eh? O, lo que es lo mismo, 0,75% de saponina. ¿Ya? Esa es la forma en la que nosotros vamos a resolver el ejercicio. Trabajando con una droga patrón por comparación, podemos calcular el porcentaje de saponinas. Preguntas hasta aquí, ¿ha quedado claro, por favor? Estos ejercicios van a entrar al examen.
Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar con las otras pruebas. Bien, además del índice de espuma, hay otras pruebas muy importantes. Hay otras pruebas muy importantes para la identificación de las saponinas. Tenemos la prueba de Lieberman-Bucher, que no la hemos hecho en práctica porque no tenemos anhídrido acético, ¿ya? Entonces, esta prueba de Lieberman, ¿cómo se realiza? ¿No? En realidad, primero hay que preparar el reactivo. A los que han hecho la práctica se me indica, son reactivos sumamente exotérmicos, hay que tener mucho cuidado con la preparación. Se hace en baño de hielo, es decir, vamos a colocar en un matraz o en un vaso de precipitado hielo, se coloca nuestro matracito donde vamos a preparar este reactivo y vamos a colocar ¿qué? ¿Ya? Es una mezcla de anhídrido acético y ácido sulfúrico, en una relación 50-1. ¿Qué quiere decir? Que por 50 mililitros de anhídrido acético voy a colocar 1 de ácido sulfúrico, pero ambos al reaccionar una gotita sumamente comienza a bullir como si estuviera hirviendo. Imagínense ácido sulfúrico, anhídrido acético. Es muy, muy peligroso, ¿ya? Entonces, hay que ponerlo en baño de hielo. También la prueba se realiza en baño de hielo. Colocamos nuestro tubo, nuestro extracto, 1 mililitro de extracto. Puedo colocar unas gotas de ácido acético o también cloroformo y coloco 13 ml de reactivo. Y hay que dejarlo en el baño de hielo para que nosotros podamos ver el color. Hay que esperar de 5 a 10 minutos. Si me da un tono rosado a rojo, digo, son saponinas esteroidales. Si me da un color azul verde, son saponinas esteroidales. La prueba de Salkovsky, que les hemos hecho en práctica, es que nosotros, a ver, ¿quién se acuerda cómo hemos hecho la prueba de Salkovsky? ¿Qué colocamos en la prueba de Salkovsky? Parece que ustedes están repasando funcional y estoy hablando al aire. ¿Qué hemos puesto en la prueba de Salkovsky?